bombero de la 5ª Compañía Forestal de San Bernardo. De San Bernardo. Efectivamente, y que tú estuviste ahí presente en Valparaíso durante todo el día de ayer, que tu hijo lamentablemente que vive en Valparaíso lo perdió todo. Como bombero, ¿qué nos puedes contar respecto a esta situación? Creo que primero que nada como bombero es una situación absolutamente diferente a todo lo que uno está acostumbrado. ¿Por qué? Porque esto uno generalmente cuando sale un siniestro grande son 4 o 5 casas, aquí se habla de 500 casas. La realidad es mucho más que eso. Pero dijeron 2000 dijo el gobierno que había ya. Las primeras indicaciones que daban cuando ellos decían 500, ya eran 1000. En un momento dijeron 100 casas y vamos en 2000. Son cuadras, son cerros enteros que están absolutamente devastados. Y de repente muchas de ellas con material distinto al que ustedes habitualmente están acostumbrados a trabajar. Increíblemente lo que a nosotros más nos sorprende desde un punto de vista de bomberos, que uno dice las casas son de material ligero y la realidad es que hay casas de material ligero, casas sólidas, todo. Tú el día sábado recibiste el llamado de tu hijo. ¿Tú sabías que tu hijo vive en Valparaíso? ¿En qué cerro vive tu hijo? Para ser exacto, está en el Cerro La Cruz. Cerro La Cruz. Yo creo que yo como me entero, yo creo que son la afinidad entre papá e hijo. Era mi hora de descanso, se ponía para yo trabajar en la noche. Y me dio por llamarlo por teléfono. Y en ese minuto él me dice, papá, se me está quemando la casa. ¿A qué hora fue eso? 7 de la tarde. ¿Qué hiciste? Me vestí y me fui de inmediato. Solamente, creo que ni siquiera avisé en la casa a dónde iba por el camino. Empezamos a hablar por teléfono, dije, mi hijo me necesita y me fui nomás. ¿A qué hora llegaste ya? Creo que me demoré 40 minutos. 40 minutos en llegar a Valparaíso. ¿Con qué te encontraste, Sergio? Desolación, tristeza, desesperación. De hecho, llegué a Valparaíso y era una película de terror. Llegué a Valparaíso todo oscuro y lo único que alumbraba la ciudad en sí era el fuego. Sí. Esa era la realidad con la que me encontré. Digo que es peor que una guerra porque telefónicamente dónde está, dame las ubicaciones para llegar a donde estaban ellos. Y llegar no es fácil, ¿ah? No es fácil en Valpo, a veces está ahí, toda la gente corre para un lado, hacia otro. La desesperación de muchas familias no sabían ni siquiera dónde están los más cercanos. Claro. Los más cercanos, por ejemplo. Había muchos niños, ¿Tu hijo familia. es casado, soltero? Él vive con su polola hoy día y junto a él, a la familia de la pareja de mi hijo. Ellos son, por ejemplo, ellos son papás, abuelos, tíos, parientes. Eso es lo más heavy, que era familia completa. Quédate con nosotros, por favor. Es que quiero saber si la respuesta fue la correcta, la acertada. Yo te vi en una entrevista el día sábado en la noche y tú nos decías que para este tipo de emergencias había que reaccionar de manera agresiva. ¿A qué te refieres con manera agresiva? ¿Con desplegar qué tipo de recursos, por ejemplo? ¿Los que se desplegaron o no se desplegó lo que se había que desplegar? Yo creo que eso va a tener que ser materia de una investigación, de saber qué elementos estaban disponibles y cuáles fueron los que se desplegaron. Te quiero poner el ejemplo de Torres del Paine. En Torres del Paine se dijo en un momento dado que se había respondido de manera inmediata. Se había detectado el incendio a las 6 de la tarde, la primera respuesta fue con 23 brigadistas a las 6 de la mañana del día siguiente. 12 horas. Imposible. Fueron 12 horas. 12 horas. De desfase. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que se estableció para efectos de la investigación de los incendios en el sur y el incendio de Torres del Paine, logró determinar que el combate en lo práctico, en lo concreto, había comenzado 12 horas después aproximadamente. Ese incendio, claro, hubo una respuesta, pero eran 23 brigadistas. O sea, no podemos pedir lo imposible. Y en este de Valparaíso, que yo te preguntaba, ¿por qué no se salieron los aviones entre las 4:30 de la tarde cuando se define que hay el incendio? Porque según la información oficial, esto se habría desarrollado cerca de las 4 de la tarde. Sin embargo, hay testigos, periodistas, personas que miraron esto y que el incendio se desarrolló después de las 2 de la tarde. Por lo tanto, hay un desfase que en un incendio forestal, y ustedes muy bien lo saben, es clave. O sea, son 2 horas. 2 horas de regalo. Mucha gente hablaba que a las 5 de la tarde había un frente de incendio de 4 kilómetros. Lo que de alguna manera no te cuadra si es que tú respondiste en el inicio del fuego. Porque no puede ser que en el inicio del fuego se haya desarrollado con esa magnitud y de esa velocidad, más allá del viento y las condiciones propias de Valparaíso.
Exacto, y por eso yo creo que va a ser muy importante para el proceso de aprendizaje también. Determinar, por ejemplo, cuál es la logística que está disponible. Quizá esa logística nos va a llevar hoy día a lo que ya parece obviamente una cuestión de carácter lógico, que la temporada no puede terminar en marzo. Es que O sea, no debería haber temporada, ¿o no? ¿O me equivoco? No sé. Ahora, eso implica Un menor incendio. cantidad de O sea, si personal, hay una persona menos medios cortando... destinados, en fin, hay una serie Exacto. de situaciones que de alguna manera te bajan la forma de reaccionar frente a un La evento cantidad así. de brigadistas incluso que Claro. había en el sector era mucho menor hasta la que había el 31 de marzo, Claro. que era de Desde la el temporada punto alta. 40% menos. Desde el punto de vista CONAF, tú tienes 2 aviones Dromader y un helicóptero Sokol. Eso es lo que tiene CONAF todo el año. Todo el año. Para todo el Chile. El resto es contratado, por lo tanto está sujeto a un contrato de temporada, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo hablo de sistema de emergencia, tiene que ver, entre otras cosas, con eso. Construir la inteligencia necesaria para determinar, por ejemplo, ok, vamos a funcionar por temporadas, entre comillas, pero vamos a tener esta cantidad de recursos de manera por temporada y esto de manera permanente. O vamos a desactivar la temporada de acuerdo a la estadística, a los datos, a la planificación e incluso a los datos de la temporada. Tú lo señalabas muy bien, estábamos frente a una temporada seca, entonces no puede regirse por los mismos parámetros de los años anteriores. Por eso yo quiero señalar que aquí es muy importante que lo que hoy día se está desplegando, cuando tú señalas el tema de los protocolos, eso tiene que ver con hacer una puesta en escena, pongámoslo de una manera, respecto de lo que se preparó en junio, julio, agosto del año pasado. Con respecto a los protocolos, hay un tema que nosotros conversamos en Reunión de Pauta que tiene que ver con esta imagen sorprendente de una cadena humana de personas, de jóvenes, que se pasaban la ayuda de mano en mano, una cadena humana. ¿Eso es parte de un protocolo de emergencia? ¿Eso está bien? Porque hubo periodistas a los que no se les permitió el acceso, pero sí se les permitió a estos grupos de personas que, de manera súper solidaria, jugándose la vida, jugándose el pellejo, muchos se cayeron cerro abajo, siendo no expertos, se les permitió estar ahí. ¿Eso es parte de un protocolo de emergencia o es parte de la improvisación con la que siempre actuamos en este tipo de casos? Es parte de nuestro sistema que es reactivo y que suele improvisar. Y que una de las debilidades que tiene es la subutilización del voluntariado. Y esa subutilización se da a que nuestras estructuras no establecen por anticipación sistemas que permitan administrar adecuadamente un recurso humano que, pudiendo ser muy útil, también puede pasar a ser parte del problema. Hoy día, vamos a un tema muy práctico, hoy día, por ejemplo, uno de los problemas que está habiendo es la sobrecarga de gente que está viendo en Valparaíso, donde tú tienes desde gente que quiere ir con muy buena voluntad a ayudar hasta gente que quiere ir a sacarse fotos. Y la verdad es que eso demuestra también las fragilidades que hemos conversado respecto a nuestro sistema de emergencia. Y eso de alguna manera se escuchaba a muchas personas que con la mejor de las voluntades querían viajar a Valparaíso este fin de semana, querían ir a ayudar, y mucha gente de Valparaíso, incluso el director de la CONAF de Valparaíso decía: se les agradece eternamente, pero la verdad es que es un minuto en donde tienen que trabajar los expertos como la gente de la CONAF, como los bomberos, y no más voluntarios, porque se puede complicar un poco la situación. Ahora, el punto y lo que te quiero llevar es lo que sucedió precisamente en el sector de Las Torres anoche, en donde muchos vecinos estaban realmente molestos y se enfrentaron con carabineros, porque lo que ellos decían es que el viento había bajado, estaban las condiciones ideales para que ellos pudieran ayudar a bomberos y a la gente de la CONAF, porque ¿quién más que ellos conocían mejor el sector y el cerro? Entonces se empezaron a enfrascar en una discusión que fue bastante fuerte por momento, y al final, a medida que pasaban los camiones, se corrían, se subían y trataban de traspasar este cerco policial para ir a ver sus propiedades y por supuesto a tratar de ayudar, porque decían que ellos conocían el sector. ¿Sirve ese tipo de voluntariado en este caso de emergencia? Yo creo que hay que mirarlo desde 2 puntos de vista. Uno, la angustia, la desesperación de la gente y toda esta carga emocional que tiene que ver con que tú estás viendo que no es que se te esté quemando la casa. Para nosotros es una casa, pero para ellos tiene muchas cosas, desde el álbum de fotos, el recuerdo, etcétera. Es todo. Entonces, eso se canaliza de diferentes maneras y una de las formas es la que tú señalas. Por lo tanto, ser muy empático con eso en términos de la comprensión, pero también señalar de que una persona que no está entrenada, primero pone en riesgo su propia vida. Al poner en riesgo su propia vida, también está poniendo en riesgo la vida de otros. Sí. Desde el punto de vista de la efectividad de esa ayuda, no es muy efectiva, por 2 razones. Uno, a pesar de que conozca bien el terreno. A pesar de eso, uno, porque no está dentro del sistema, y al no estar dentro del sistema desconoce la estrategia. Estos incendios son complejos desde lo técnico y tú tienes que elaborar estrategias para poder enfrentarlos. ¿Hubo una estrategia en esta ocasión? Porque yo no entiendo cuál es la estrategia, que si se queman de sacar 2.000 casas. Mira, o sea, de verdad, perdóname, pero no veo ninguna estrategia. Yo voy a hacerme responsable de mis palabras.
Yo, para mí, no hubo estrategia, no hay prevención, no hay protocolos, yo no veo nada. Y Yo tal vez veo por que eso se es que la quema, se gente quema, se reacciona quema, se así. quema, y la gente se desespera porque claro, está ahí. no ve una profesionalización Exacto. del ataque, por decirlo de alguna manera, ¿no es verdad? Y entonces dice, chuta, si no me meto yo, no se mete nadie y no me salva nadie. Claro, lo que pasa es que ante eso, yo entiendo y yo creo que es una reflexión que es muy importante que vengan los procesos de lecciones aprendidas que se llaman, que es elaborar documento, investigación, que vaya más allá de la responsabilidad. Pero en este momento creo que lo mejor es comprender que los organismos de emergencia son los que están actuando. Y mira, y te lo voy a señalar por un tema muy ¿Pero práctico. actuaron bien? ¿Actuaron mal? A ver, depende del momento. Te pongo un ejemplo. Si aquí la investigación... A la luz de los hechos. Sí, Cuando sí. ayer se vuelve a prender el incendio y vemos otra vez cómo se queman las casas, de nuevo, ahora en otro cerro, ¿tú sientes que estuvo bien hecho el trabajo? Yo siento que, te lo voy a poner de la siguiente manera. Un negocio, tú no lo puedes evaluar solamente porque a final de mes te dé cifras en azul o te dé cifras en rojo. Si tú tienes un negocio y te da cifras en rojo el primer mes, no necesariamente lo estás administrando mal. Aquí voy con esto. No porque se haya generado un gran daño, necesariamente se actuó mal, pero tampoco significa que si no se hubiese generado daño, se actuó bien. Claro. Ahí es donde el análisis se debe realizar. Y ahí lo que sí yo te quiero señalar es que esos análisis solemos no hacerlo, porque nosotros evaluamos la emergencia, si está bien o está mal, dependiendo de si hubo daño o no hubo daño, y por lo tanto no perfeccionamos el sistema. Tú hablas de aprender las lecciones. Dentro de aprender esas lecciones estaría la reconstrucción, que no debería ser en las mismas zonas, o efectivamente se puede volver a reconstruir ahí mismo. Lo que pasa es que es tan extensa el área, es que hay zonas que se quemaron que obviamente no deberían reconstruirse ahí, pero hay otras que sí, porque hay zonas que fueron intervenidas, por ejemplo las quebradas. Obviamente eso es simplemente seguir y hacer cumplir la norma, pero no todo lo que ahí se quemó... Hay que separar. Hay que separar, y por lo tanto eso significa hacer un muy buen estudio del lugar. Ahora, hay otras áreas que pudiendo construirse es necesario analizar cuáles son los riesgos de hoy día. ¿Se pueden poner cortafuegos, por ejemplo? Sí, claro, se pueden hacer obras de mitigación que tiene que ver con disminuir las probabilidades de daño. Ayer hablaban de poner en la parte de arriba del paraíso como ciertas copas de agua para que, si en el caso de un eventual incendio, los bomberos pudieran sacar desde arriba el agua y no tuvieran que recorrer desde el plano. Porque ahí es donde no pueden subir los Exacto. carros, Ese es uno de los los grandes carros problemas de suben Valparaíso, que llenos está de agua. pensado en la lógica de una ciudad plana, y Valparaíso evidentemente no es una ciudad plana, el agua va de abajo hacia arriba, por lo mismo los grifos se quedan sin presión arriba. O sea, Valparaíso debería tener en sus copas, sí, o sea, en la punta de los cerros, siempre copas de agua. A ver, O al menos deberías tener, por ejemplo, la posibilidad de tener quizás algún tipo de estanque o algún tipo... Mira, más allá de la solución concreta, es la posibilidad de cargar agua en diferentes puntos de la ciudad, comprendiendo que no solamente necesitas cargar agua a partir de un carro bomba, sino que necesitas cargar agua a partir de, por ejemplo, de un helicóptero. Si tuviésemos aviones como los que yo señalaba, el agua la tienes en el mar. Exacto. Ahí bien. Ahí O sea, la sacáis el agua del Te mar nomás, ¿no? queremos- Sí, claro. Directo. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta mañana, Michelle Deler. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Y por supuesto que en la medida que la situación lo merite, nos mantenemos en contacto. Sabemos que tienes un compromiso al No hubiera cual- seguido, no al hubiera cual atender. gustado. Si no, seguimos contigo O conversando. sea, nos quedaron varias preguntas. Encantado, Sí, quedaron pues. muchas cosas. Yo quiero Muchas saber si se gracias. puede volver a construir ahí o no. Exacto, pero hay que ver, tal como lo decía Es parte de la Michelle. planificación territorial y eso es un tema que nos pasa la cuenta. Ojo, cada invierno nos pasa la cuenta en la región metropolitana el desorden que tenemos para construir las ciudades. Sí. Y tenemos que construir no solo ciudades más amables, sino que ciudades también más seguras. Sí. Y esa es una obligación de todos. Y parte de eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la red de grifos, que sigue siendo la misma, Sí. pero nuestras estructuras cambian y por lo tanto nuestra demanda de agua Es distinta. Es distinta. Sí, claro. Muchísimas gracias, Michelle. Michelle. Que esté muy bien. Muchas Buen Bueno, día. seguimos Michelle. conversando con Sergio Valladares, quien es voluntario de bomberos, que estuvo presente este fin de semana, lamentablemente, en Valparaíso, trabajando y ayudando no solo a su hijo, que lo perdió todo, sino también a la comunidad. De todos los incendios, Sergio, que tú has presenciado, en los cuales has ido a ayudar, ¿este es sin duda el más devastador? Absolutamente, creo que no hay un precedente, no solamente en Valparaíso, yo creo que a nivel nacional no hay nada ni siquiera similar a esto. Ahora yo he escuchado durante estos minutos temas de protocolo, temas de reglas. Me parece un chiste, la verdad que me parece qué? un chiste, cuando no somos capaces ni siquiera en Santiago adoptar ni un protocolo. Acá en Santiago tampoco hay protocolo. O sea, no existen los protocolos. Tú nos estás confirmando que no hay. Derechamente, si es que existen, existen en el papel. Por ejemplo, yo veo las noticias,
Hay aviones para los ministros, hay un avión para la presidenta, Exacto. hay un avión para todos los señores de Eterno para que vayan de inmediato a Valparaíso. En cambio, acá en Santiago, en varias compañías de Santiago, hay bomberos voluntarios que lo único que quieren es ayudar. que los suban arriba de un avión y viajar. Estábamos hablando de... ¿Y es verdad que cuando pasaron varias compañías de bomberos les cobraron el peaje? Es así. ¿Es así? ¿Tú Es lo así. confirmas? En la ruta Es así. 68. Es así. Ojo, O está sea, confirmado de acá hecho, por un bombero. Ruta yo- 68, le cobraron el peaje a los bomberos. Es así. Quería decirlo, No quería es- que me lo no es la confirmaran, pero no primera puedo vez. creerlo. No es la primera vez. Yo te digo, nosotros nos ha tocado ir Pero a... eso demuestra Perdón, que no hay ustedes van con el protocolo de carro, emergencia. con la Eso es sirena. un ejemplo más. Y los hacen, Ese- pero espérate, Claro. es que es más grave todavía porque ellos van a una emergencia. O sea, se Entonces van sabe. con el carro, van con la sirena y los hacen parar, detener la velocidad y posteriormente de que paguen los 3.000 y tantos pesos porque era fin de semana, por lo tanto es más No, caro que claro, la semana. 4.007 sale A 4.007, más o menos ya. el peaje. Tienen que ahí recién seguir. Es un chiste. Si, por ejemplo, nosotros el año pasado hubo un precedente, estoy hablando de San Bernardo. Ya. En San Bernardo despacharon carros, despacharon un cisterna y el cisterna no levantaron nunca la barrera y el tipo al final por no chocar la barrera se dio vuelta el camión de nosotros. Se dio vuelta un camión cisterna porque no le levantaron la barrera por pagar el peaje. Y yo lo digo esto claramente, la compañía mía es Paul Vázquez, y nosotros hemos tenido que sacar plata de nuestro Del bolsillo. para pagar el peaje. Y quedamos plop, o sea, vamos a llevar fuera de región y pagamos nosotros Sobre el todo peaje. cuando ustedes son voluntariados. Es así. Más Nosotros encima, no- o sea, no hay nadie que... Ustedes no reciben un sueldo por ser bomberos. No, nada, Yo no, absolutamente nada. yo no sé si fue el actuar de los funcionarios del peaje que une los Andes y San Felipe, pero ellos levantaron las barreras y dejaron que pasaran los bomberos. Para ellos me saco, Claro, me porque saco el no sombrero. puede ser una cosa de gusto. No podéis depender de la persona que está a cargo. Claro. Y si vienen Del los bomberos, lo voy a criterio de esa levantar. persona, Aunque mi claro. jefe me diga que no, lo voy a levantar. Pero Exacto. la ruta 68 es impresentable. Cualquier persona entiende que si viene una ambulancia o viene un carro de bomba, uno se lo deja pasar de inmediato, debería ser exactamente lo mismo Exacto. con los peajes. O sea, en el fondo hay una emergencia y lo menos que tú puedes hacer ante esa emergencia es ponerle más trabas para que se demoren más para llegar donde tienen que llegar. Había un caos organizacional desde el punto de vista de... Porque se nota acá que hay un cruce entre los bomberos que están de alguna manera preparados para incendios urbanos y los brigadistas de la CONAF que están preparados para incendios forestales, pero pareciera que acá hay un cruce permanente, ¿no es verdad?, de situaciones y de realidades. ¿Había un orden? ¿Existía de alguna manera una voz de mando? ¿Cómo lo viste tú como bombero voluntario? Lo que pasa es que en las primeras horas, o sea, yo voy a hablar a título personal, aquí me puede significar hasta un tirón de oreja desde la comandancia, donde yo estoy, pero voy a hablar como papá, me va a salir un poco el tema de los bomberos. Si a mí mi hijo me dice, papá, se me está quemando la casa, yo no dudé en viajar y en vestirme de bombero. Ahora esto tiene varias razones. A los lugares o donde se podía llegar en algunos cerros, no entraba nadie. En cambio yo vestido de bombero sí iba a poder llegar a todos los lugares. Claro. De hecho, nosotros hicimos ese día en la noche, planificamos todo para primera hora, estoy hablando 5 de la mañana, dirigirnos a las casas, dejar a la señora, a la hija en la casa y hacer un grupo de 5 hombres y dirigirnos al lugar como fuera. Así nomás. Así nomás. Así como... Sin como ninguna voz de mando por no, nada. liderazgo propio, digamos. Esto era un tema personal, era un tema de familia. Sin embargo, escuchaba recién protocolo. Protocolo le llaman cuando habían grifos en el sector y los grifos no tenían agua. Claro. No habían agua. Despachan carros de Santiago, los más pomposos hayan. Sí, pero los carros más bonitos no sirven en los cerros. suben, No llegan- sirven, o sea, estamos hablando que la autoridad... 2 metros para arriba y las hasta ahí no autoridades llega. dicen, manden carros. No se dan ni el trabajo de preguntar ¿Cuáles? qué tipo de ¿Cuáles carro, sirven? cuáles son las herramientas. En los Sergio, cerros... quédate con nosotros, porque lo que pasa es que hay mucha gente que necesita canalizar su ayuda.